Sábado 19 de abril de 2025. El Estadio Olímpico Lluís Companys se vistió de locura, tensión y caos. El Barcelona y el Celta de Vigo protagonizaron uno de los partidos más frenéticos de la temporada, un 4-3 agónico que quedará en la memoria no solo por los 7 goles, sino por la tormenta que desató al minuto 98. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Claudio Giraldez, entrenador del Celta, salió furioso del banquillo tras el pitido final, cruzó la línea de banda con la rabia contenida y soltó la frase que sacudiría los cimientos de la liga: esto ha sido un robo. Así no se puede competir. Es una vergüenza. El partido empezó con ritmo vertiginoso. El Barça se adelantó en el minuto 12 con un tanto de Ferran Torres, que aprovechó un rebote dentro del área tras un pase de Dani Olmo. El Celta, lejos de venirse abajo, respondió 3 minutos después. Borja Iglesias, de cabeza, remató con contundencia un centro medido de Luca de la Torre y puso el 1-1. El primer cuarto de hora ya dejaba ver que la noche sería larga. En la segunda parte, el Celta salió con una valentía inusitada. En el minuto 52, Borja Iglesias volvió a castigar la defensa culé tras una pérdida de balón de Christensen, que permitió a Mingueza asistir al delantero desde la derecha. 10 minutos más tarde, el Panda completó su hat-trick. Corría el minuto 62 cuando una contraperfecta del Celta terminó con Borja definiendo con sangre fría ante Ter Stegen para el 1-3. Silencio en Montjuïc. El Barça estaba contra las cuerdas. Pero la reacción fue inmediata. 2 minutos después, Dani Olmo recogió un balón suelto en la frontal del área y, tras una diagonal explosiva, soltó un zurdazo cruzado imposible para Guaita. 2-3 y el público despertaba. El Barça no bajó los brazos. En el minuto 68, Raphinha recibió una asistencia precisa de Lamine Yamal, y sin apenas espacio, recortó a Starfel y colocó el balón en la escuadra izquierda. El empate a 3 devolvía la fe al conjunto blaugrana. El partido se convirtió entonces en un asedio constante del Barcelona. El Celta se replegó, tratando de resistir, mientras Flick ordenaba un planteamiento ultraofensivo. Los minutos finales fueron un martillo. En el minuto 96, una jugada individual de Lamine Yamal terminó con un balón dividido entre Raphinha y Carlos Domínguez. Raphinha cayó al suelo. Penalti. El árbitro no dudó. El estadio explotó. El banquillo del Celta enloqueció. El VAR revisó la jugada. El contacto existía, aunque mínimo. La decisión se mantuvo. En el minuto 98, Raphinha se encargó de ejecutar la pena máxima y sentenció el 4-3 definitivo. Las declaraciones de Claudio Giraldez tras el partido fueron explosivas. No puedes venir a jugar contra el Barça, hacer 3 goles, dominar muchos tramos y que te ganen en el 98 con un penalti que no es. Es un robo, un escándalo. Esto no es fútbol. Lo sabe todo el mundo. Y lo peor es que no es la primera vez. El técnico celeste dejó la sala de prensa sin responder preguntas. La reacción en redes sociales fue inmediata. Hashtags como #robo en Montjuïc, #VArcelona o #Barcacelta inundaron las plataformas digitales. Miles de aficionados, no solo del Celta, cuestionaron la decisión arbitral. Se compartieron vídeos de la jugada, fotogramas ampliados y mensajes de indignación. Varios exjugadores se pronunciaron. El exceleste Hugo Mayo escribió: esto ya cansa. Siempre igual. Incluso figuras mediáticas ajenas al club gallego comentaron la polémica, cuestionando por qué el VAR no intervino con más claridad. En los datos, el Barcelona dominó la posesión con un 67%, registró 18 remates, 10 de ellos a puerta. El Celta, con menos balón, fue directo y letal, 8 tiros, 6 a puerta, 3 goles. Borja Iglesias fue la figura del partido por parte del conjunto visitante. Hat-trick, 4 remates totales, 3 convertidos. Del lado culé, Raphinha fue el jugador más determinante, 2 goles, uno de ellos el penalti definitivo, además de una asistencia. Dani Olmo también brilló con su tanto y una participación activa en la creación. Lamine Yamal, desequilibrante, fue clave en la jugada del penalti. En la zona mixta, Joan Laporta fue abordado por los medios. Entiendo que haya frustración, pero no acepto que se hable de robo. Es una falta de respeto.
El árbitro ha visto una acción y ha decidido. El VAR lo revisó. No se puede cuestionar cada victoria del Barça con teorías conspirativas. Hemos demostrado carácter. Esta es una victoria limpia, justa y merecida. Desde el Celta, la directiva emitió un comunicado anunciando que solicitará una revisión del Comité Técnico de Árbitros por la decisión del penalti. El club gallego insiste en que la jugada no cumple con los criterios para ser penalti y que en acciones así dañan gravemente la credibilidad de la competición. En los días previos al partido, el ambiente ya venía enrarecido por el historial de decisiones polémicas que han rodeado al Barça en los últimos años. Aunque el club ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad y ha defendido la limpieza de sus actuaciones, lo cierto es que la sombra del caso Negreira sigue muy presente en la percepción pública. Cada jugada dudosa que favorece al Barça reabre viejas heridas. Para el Celta, la derrota es un mazazo. El equipo continúa en la zona baja de la tabla y deja escapar un punto vital ante un rival de peso. Para el Barça, la victoria mantiene viva la esperanza de pelear el título, aunque el Real Madrid sigue liderando con paso firme. La diferencia actual es de 5 puntos con 5 jornadas por disputarse. La figura de Hansi Flick salió reforzada por la remontada. En rueda de prensa, el técnico alemán valoró el carácter de sus jugadores. Ir perdiendo 1-3 y remontar hasta el 4-3 no es casualidad. Este equipo tiene alma. No opinaré del penalti. Solo puedo decir que creo en la honestidad del fútbol. El partido del 19 de abril no será recordado solo por el triplete de Borja Iglesias, por el doblete de Rapina ni por la brillantez de Dani Olmo. Será recordado como el día en que el técnico de un equipo al borde del descenso acusó sin titubeos al gigante de robarle un partido. Una palabra que pesa como plomo en el fútbol español. Y que, pronunciada por un entrenador en plena lucha por la salvación, cobra un significado demoledor. El fútbol, otra vez, se divide entre los que ven justicia y los que ven conspiración. Entre los que celebran la épica y los que denuncian el abuso. Entre los que ganan y los que, sintiéndose robados, alzan la voz para que el juego, algún día, vuelva a ser limpio. El sábado 19 de abril de 2025, el Estadio Olímpico Lluís Companys fue escenario de un enfrentamiento épico entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo, culminando en una victoria agónica de 4-3 para los locales. Este partido no solo destacó por su intensidad y número de goles, sino también por la polémica arbitral que lo rodeó, especialmente en los minutos finales. El encuentro comenzó con un ritmo vertiginoso. Ferran Torres adelantó al Barcelona en el minuto 12, aprovechando un rebote dentro del área tras un pase de Dani Olmo. Sin embargo, el Celta respondió rápidamente. Borja Iglesias empató en el minuto 15 con un potente cabezazo tras un centro de Luca de la Torre. En la segunda mitad, el Celta mostró una valentía inusitada. Borja Iglesias volvió a marcar en el minuto 52, aprovechando una pérdida de balón de Christensen y una asistencia de Mingueza. 10 minutos después, completó su hat-trick con una definición fría ante Ter Stegen, colocando el 1-3 en el marcador. El Barcelona reaccionó de inmediato. Dani Olmo recortó distancias en el minuto 64 con un zurdazo desde la frontal del área. 4 minutos más tarde, Rapina empató el partido con un disparo a la escuadra izquierda tras una asistencia de Lamine Yamal. El momento más controvertido llegó en el tiempo añadido. En el minuto 96, una jugada individual de Lamine Yamal terminó con Rapina cayendo en el área tras un contacto con Carlos Domínguez. El árbitro Melero López señaló penalti, decisión que fue confirmada por el VAR. Rapina convirtió la pena máxima en el minuto 98, sellando la victoria para el Barcelona. Claudio Giraldez, entrenador del Celta, expresó su indignación tras el partido, calificando la decisión arbitral como un robo y una vergüenza. Sus declaraciones generaron un amplio debate en redes sociales, donde hashtags como #robo en Montjuic y #VArcelona se volvieron tendencia. Por su parte, Hansi Flick, técnico del Barcelona, elogió la resiliencia de su equipo y destacó la actuación de Rapina, quien anotó 2 goles y asistió en otro. Sin embargo, la victoria se vio empañada por la lesión de Robert Lewandowski, quien abandonó el campo con molestias musculares. Se espera que se le realicen pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión. Con esta victoria, el Barcelona mantiene su liderazgo en la Liga, ampliando su ventaja sobre el Real Madrid a 7 puntos. El Celta, por otro lado, continúa en la zona baja de la tabla, luchando por evitar el descenso.
el partido entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo, disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys el 19 de abril de 2025, fue una verdadera montaña rusa de emociones, con un ritmo de juego vertiginoso que dejó a los aficionados al borde del asiento durante los 98 minutos de duración. Desde el pitido inicial, el Barcelona intentó imponer su ritmo de juego. En el minuto 12, el equipo local se adelantó en el marcador gracias a Ferran Torres. El gol llegó después de una jugada en la que Dani Olmo, quien mostró su visión de juego durante todo el partido, envió un pase al área. El rebote de un despeje de la defensa del Celta le permitió a Ferran llegar al balón para ponerlo en el fondo de la red, una acción rápida que evidenció la calidad de los jugadores ofensivos del Barça. Sin embargo, el Celta no tardó en responder. Solo 3 minutos después, Borja Iglesias empató el partido con un cabezazo impresionante. Luca de la Torre, quien fue una de las figuras más destacadas del Celta en el medio campo, ejecutó un centro preciso desde la banda derecha. Iglesias, el goleador del equipo, se anticipó a la defensa del Barcelona y con potencia cabeceó el balón hacia el fondo de la red, estableciendo el 1-1. El gol no solo fue un golpe moral para el Barcelona, sino también una clara demostración del carácter del equipo gallego, que no venía a Montjuïc a rendirse fácilmente. El juego se intensificó con cada minuto. Ambos equipos mantuvieron una presión constante sobre sus rivales, y el balón pasaba de un lado a otro sin descanso. La posesión estaba bastante equilibrada, aunque el Barcelona lograba controlar más el balón. No obstante, la defensa del Celta, liderada por un sólido Óscar Mingueza, estuvo atenta a los movimientos de los atacantes culés. La segunda mitad comenzó con un cambio radical en la dinámica del partido. El Celta, lejos de venirse abajo, salió con una energía renovada. En el minuto 52, Borja Iglesias volvió a ser el protagonista. Aprovechando una pérdida de balón de Christensen, quien no estaba completamente concentrado en la recuperación del esférico, Iglesias se mostró rápido y astuto. El balón fue recuperado por Óscar Mingueza en el costado derecho, quien rápidamente asistió a su compañero. Iglesias, con una precisión letal, se plantó frente a Ter Stegen, y con un disparo cruzado, puso el 1-2 en el marcador. Este gol fue una muestra clara de lo que estaba ocurriendo en el campo. El Celta estaba jugando con una valentía y agresividad que desbordaba al Barça. El equipo dirigido por Giraldez no estaba dispuesto a rendirse fácilmente, y su juego directo y vertical estaba minando la confianza de los defensores culés. Los aficionados del Barça, que hasta ese momento habían estado disfrutando de la victoria parcial, empezaban a sentirse nerviosos, mientras el Celta se acercaba cada vez más al gol. 10 minutos después, el Celta logró dar un golpe casi definitivo. Una contra perfecta, liderada por la visión de juego de Luca de la Torre, llevó a Borja Iglesias a una nueva oportunidad de gol. A los 62 minutos, el delantero, con gran sangre fría, definió frente a Ter Stegen. El portero alemán pudo hacer poco ante un remate tan bien colocado. La jugada, que partió desde el mediocampo del Celta, fue ejecutada con una precisión quirúrgica, y el Barcelona, ahora con un 1-3 en el marcador, se encontraba en una situación crítica. El Barcelona, sin embargo, no tardó en reaccionar. La remontada estaba en el horizonte y los jugadores culés empezaron a mostrar su casta. Solo 2 minutos después del tercer gol del Celta, Dani Olmo recortó distancias con un disparo potente desde fuera del área. Tras recibir el balón en la frontal del área, el mediocampista español no se lo pensó 2 veces. Con una diagonal explosiva, envió un zurdazo cruzado que se coló en la esquina inferior del portero Guaita. Este gol encendió la esperanza en los corazones de los aficionados culés, que ya empezaban a cantar con fuerza. El estadio se convirtió en una olla a presión, y el equipo de Hansi Flick se lanzó al ataque. El Barça no se conformó con el 2-3, y la presión se intensificó. En el minuto 68, Raphinha, quien estaba siendo uno de los jugadores más peligrosos por la banda, aprovechó una gran asistencia de Lamine Yamal. El joven prodigio español, con un regate corto y preciso, dejó atrás a Karl Starfelt, el central del Celta, y puso un balón medido a Raphinha. El brasileño, sin pensarlo, soltó un disparo potente que se coló en la escuadra izquierda del portero Guaita. El 3-3 estalló el estadio, y el Barcelona estaba de vuelta en el partido. A partir de ese momento, el Barcelona se convirtió en un martillo pilón. Con más de 20 minutos por jugarse, los azulgranas se lanzaron al ataque sin descanso. El Celta, que había tenido una excelente ventaja,
se replegó completamente, buscando aferrarse a su empate e intentar resistir la presión feroz del Barça. Los minutos finales fueron una avalancha de ataques del equipo local, y la intensidad se incrementó con cada minuto que pasaba. Fue en el minuto 96 cuando ocurrió el episodio que marcaría el desenlace del partido. Lamine Yamal, uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro, realizó una jugada individual por la banda izquierda. Cuando parecía que ya había perdido el control del balón, este terminó en los pies de Raphinha y Carlos Domínguez. El brasileño, en un intento por mantener el balón en su poder, cayó al suelo tras un leve pero suficiente contacto con Domínguez. El árbitro, Melero López, no dudó en señalar el penalti. La decisión, en vivo, pareció ser correcta, pero rápidamente surgieron dudas. El VAR fue consultado, y tras una revisión rápida, se mantuvo la decisión. La polémica estaba servida. El penalti fue ejecutado por Raphinha, quien, con frialdad, engañó a Guaitá y marcó el 4-3 definitivo en el minuto 98. El estadio estalló de júbilo, pero la euforia no duró mucho. La decisión arbitral fue inmediatamente cuestionada por los jugadores del Celta, y especialmente, por su entrenador, Claudio Giraldez. La furia de Giraldez fue palpable en sus declaraciones post-partido. Esto ha sido un robo. Así no se puede competir. Es una vergüenza, sentenció el técnico celeste. Su salida del campo fue una mezcla de frustración y rabia contenida, y su actitud reflejaba el sentimiento generalizado en el banquillo del Celta. A nivel social, las reacciones fueron inmediatas. En las redes sociales, miles de aficionados, no solo del Celta, sino también de otros equipos rivales del Barcelona, comenzaron a cuestionar la decisión arbitral. Hashtags como @robo en Montjuic, @VArcelona y @Barcacelta se volvieron tendencia, y los vídeos de la jugada del penalti circulaban a gran velocidad. Algunos exfutbolistas, como Hugo Mayo, expresaron su molestia, señalando la constante controversia que rodea al equipo culé. El FC Barcelona, por su parte, defendió la legalidad de la decisión. Joan Laporta, presidente del club, declaró que la victoria era limpia, justa y merecida, y pidió respeto por el trabajo del árbitro y el VAR. La tensión, sin embargo, permaneció en el aire, y el ambiente en torno al fútbol español se volvió más polarizado que nunca. La polémica generada por el penalti en los últimos instantes del partido entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo el 19 de abril de 2025 fue solo la punta del iceberg de lo que se desató tanto en las redes sociales como en el ámbito mediático. Los ecos del escándalo se extendieron mucho más allá de las fronteras de los campos de fútbol y calaron en lo más profundo de la opinión pública. Una vez finalizado el encuentro, las redes sociales estallaron. Los hashtags @robo en Montjuic, @VArcelona y @Barcacelta inundaron Twitter, Instagram y otras plataformas, generando un debate encarnizado sobre la justicia del resultado. La imagen de Raphinha tirado en el suelo tras el contacto con Carlos Domínguez se convirtió en un símbolo de la controversia. Cientos de usuarios compartían su opinión sobre el penalti, algunos defendiendo que fue un contacto legítimo, mientras que otros consideraban que la decisión arbitral fue excesiva. La discusión también se trasladó a los medios de comunicación deportivos. Programas de radio y televisión dedicaron horas a analizar la jugada, con exjugadores, analistas y periodistas divididos sobre si realmente existía motivo suficiente para sancionar el penalti. Algunos de los comentarios más contundentes llegaron desde figuras fuera del ámbito del Celta, como el exjugador y comentarista José Antonio Camacho, quien expresó: "El fútbol debe ser limpio. Si una jugada se decide en el minuto 98, cuando ya no hay tiempo para responder, debe ser revisada con rigor. Es importante que los árbitros sean honestos, pero también deben ser coherentes con las reglas". Por otro lado, el presidente del Celta, Carlos Mourinho, hizo público un comunicado en el que expresó su descontento con la decisión arbitral. En él, solicitaba una revisión exhaustiva del Comité Técnico de Árbitros, CTI, para evaluar si el penalti cumplía con los criterios establecidos por la normativa. Mourinho se mostró convencido de que, de haberse aplicado la misma acción en otro contexto, no se hubiera sancionado de la misma manera, y exigió transparencia en la toma de decisiones. En el ámbito de los medios deportivos, el análisis de la jugada del penalti fue minucioso. El diario Marca publicó un artículo detallado sobre la controversia, con una sección de jugadas clave en la que se mostró la imagen del contacto entre Raphinha y Domínguez. El análisis concluyó que el contacto existió,
pero el artículo también cuestionaba si este fue lo suficientemente claro como para justificar un penalti en una jugada tan crucial. El diario AS fue aún más contundente en sus comentarios, asegurando que el VAR debería haber intervenido de manera más exhaustiva. En un editorial titulado La polémica del penalti, un error de VAR, el diario destacó que la decisión de mantener el penalti fue controvertida y que el árbitro, al no contar con una visión clara de la jugada, debió haber consultado más profundamente el vídeo. A pesar de los argumentos a favor del VAR, el artículo hacía énfasis en que la duda seguía siendo si el árbitro fue presionado por la atmósfera del estadio o si simplemente se dejó llevar por la necesidad de dar un final dramático al partido. El Sport, por su parte, en su habitual línea de apoyo al Barcelona, defendió la legalidad de la sanción. Argumentó que las decisiones arbitrales deben ser respetadas y que el VAR estaba ahí precisamente para garantizar que las jugadas fueran revisadas a fondo. En una entrevista con uno de los exárbitros más respetados, se insistió en que el VAR no podía sancionar con 0 errores, pero que, en este caso, la decisión final del árbitro fue acertada, ya que el contacto fue lo suficientemente claro para que el árbitro señalara el penalti. Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, se mantuvo prudente en su respuesta sobre la jugada polémica. En su rueda de prensa posterior al partido, el técnico alemán se mostró satisfecho con la victoria, aunque no quiso entrar en detalles sobre la decisión arbitral. No opinaré sobre el penalti, afirmó Flick. El árbitro tomó una decisión y el VAR la revisó. Lo que importa es que el equipo ha demostrado su carácter. No fue fácil, pero remontar un 1-3 en la segunda parte refleja el alma de este equipo, declaró, desviando la conversación hacia el esfuerzo colectivo de su plantilla. Flick se mostró especialmente satisfecho con el rendimiento de los jugadores más jóvenes como Lamine Yamal y Gavi, quienes estuvieron involucrados en la jugada decisiva y fueron clave en la remontada. Estos jugadores tienen una gran actitud. No se dejaron intimidar por el marcador y creyeron hasta el último minuto. Ese es el espíritu del Barça, comentó el entrenador alemán. A nivel institucional, Joan Laporta, presidente del club, fue abordado por los medios en la zona mixta. Su respuesta, como era de esperar, fue firme. Este es un tema que no debemos convertir en una polémica innecesaria. El árbitro es quien tiene la última palabra, y la decisión fue tomada en el marco de las reglas. Al final, lo importante es que hemos conseguido los 3 puntos, dijo Laporta. La postura del presidente fue clara, no quería que el Barcelona se viera arrastrado por las controversias y quería que el club se enfocara en el objetivo de conseguir el campeonato. Las reacciones no solo vinieron de los entrenadores y directivos, sino también de los jugadores y exjugadores. El capitán del Celta, Hugo Mallo, se expresó en sus redes sociales poco después del partido, comentando, «Esto ya cansa. Siempre igual». Aunque el defensa no mencionó directamente al Barça, su mensaje fue claro, se refería a la acumulación de decisiones arbitrales dudosas que han afectado a su equipo a lo largo de los años. Mallo, conocido por su carácter y liderazgo en el campo, no se guardó sus sentimientos sobre la gestión arbitral. Por otro lado, Gerard Piqué, quien se encontraba de visita en Barcelona tras su retiro, también opinó sobre el penalti. El exdefensor del Barça, conocido por su postura crítica en cuanto a las decisiones arbitrales, escribió en su cuenta de Twitter, «El fútbol debería ser más justo. Hay que poner límites a los errores arbitrales, el VAR debería ser mucho más estricto. Esto no es sano para el deporte». La opinión de Piqué generó un gran revuelo, ya que se sumaba a las críticas de muchos aficionados que sentían que el VAR estaba siendo mal utilizado. Para el Celta, la derrota significó un golpe devastador en sus aspiraciones de permanecer en la primera división. Tras el partido, el equipo de Claudio Giraldez se quedó a solo unos puntos de la zona de descenso, con una difícil tarea por delante en las últimas jornadas. El partido contra el Barcelona era crucial, y no conseguir los 3 puntos podría ser la diferencia entre la permanencia y el descenso. Con una plantilla mermada por las lesiones y la presión de los resultados, el equipo gallego sabía que cada jornada era una final. Por otro lado, el Barcelona, que había mostrado una gran capacidad de remontar, celebró la victoria con un sabor agridulce. Aunque el equipo mantenía viva su esperanza de ganar la Liga, la controversia alrededor del partido contra el Celta no dejó de hacer mella. La Liga sigue siendo muy competitiva, con el Real Madrid liderando la tabla y con solo 5 puntos de diferencia, con 5 jornadas restantes por disputar. El Barça sabía que la temporada entraba en su fase decisiva, y que cada punto sumado en partidos como este podría ser crucial para sus aspiraciones de conquistar el título.
La victoria sobre el Celta, a pesar de la polémica, reforzó la idea de que el equipo de Hansi Flick estaba hecho de una madera resistente. Sin embargo, la sombra de las decisiones arbitrales seguía ahí, sobrevolando el fútbol español y cuestionando la transparencia de un sistema que muchos sentían que no estaba funcionando como debería. El Barcelona seguiría luchando por el campeonato, pero también quedaba claro que la narrativa de la temporada, al menos en este partido, quedaría marcada por una decisión polémica que continuaría dando de qué hablar en los próximos días. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.